Vino a rescatarla del cautiverio. Nunca imaginó que su propio corazón quedaría cautivo. En el año 1848, en los territorios salvajes de Sonora, donde la ley del más fuerte era la única que prevalecía, un grito desesperado cortó el aire matutino como una navaja afilada. Valentina Herrera, de 24 años, hija del próspero comerciante don Eduardo Herrera, había desaparecido durante la noche, sin dejar más rastro que las huellas de varios caballos y gotas de sangre en el suelo polvoriento del patio de su hacienda. Valentina no era una mujer común para su época. Alta y elegante, con cabello castaño que brillaba como seda bajo el sol mexicano y ojos verdes que reflejaban una inteligencia aguda y un espíritu independiente, había crecido ayudando a su padre en el negocio familiar. Conocía los números mejor que muchos hombres, hablaba 3 idiomas con fluidez y tenía una reputación en toda la región por su belleza tanto como por su mente brillante. Pero lo que más la distinguía era su corazón compasivo. Había establecido una escuela secreta para enseñar a leer a los niños indígenas de la zona, desafiando las normas sociales de su tiempo. La noche anterior había sido como cualquier otra en la hacienda San Rafael. Valentina había estado trabajando hasta tarde en los libros de contabilidad de su padre, quien había viajado a Ciudad de México para cerrar importantes negocios comerciales. Su madre había muerto años atrás, dejándola como la única heredera de un imperio comercial considerable. La casa estaba protegida por varios vaqueros, pero esa noche habían sido sobrepasados por una banda de bandidos profesionales liderados por el hombre más temido de todo Sonora. Ramón Vázquez, conocido en toda la región como El Lobo, era un bandido de 38 años cuya crueldad era legendaria. Alto y corpulento, con una cicatriz que le atravesaba la mejilla izquierda desde la sien hasta la comisura de la boca, el Lobo había construido su reputación sobre el terror que inspiraba. Sus ojos, de un azul helado que contrastaba perturbadoramente con su piel curtida por el sol del desierto, no mostraban misericordia cuando miraba a sus víctimas. Durante 15 años había aterrorizado a comerciantes, hacendados y viajeros, pero nunca había secuestrado a una mujer de tan alta posición social. El plan de El Lobo era simple pero efectivo: secuestrar a Valentina y exigir un rescate tan alto que arruinaría a don Eduardo, quien había sido responsable de proporcionar información a las autoridades que había llevado a la captura de varios miembros de su banda. Era venganza personal envuelta en una oportunidad de enriquecimiento. Lo que no había calculado era que sus acciones despertarían la atención de alguien que no temía ni a bandidos ni a ejércitos enteros. Queme, cuyo nombre apache significaba trueno silencioso, era un guerrero de 30 años que había ganado una reputación casi mítica entre todas las tribus de la región. No era solo su habilidad en combate lo que lo distinguía, aunque era formidable. Podía mover por territorio enemigo sin ser detectado, seguir rastros que otros considerarían imposibles y luchar contra múltiples oponentes con una destreza que parecía sobrenatural. Lo que realmente lo hacía único era su código de honor inflexible y su compasión hacia los inocentes, sin importar su raza o nacionalidad. Queme había crecido en una banda apache que valoraba tanto la sabiduría como la fuerza. Su padre, un respetado jefe de guerra, le había enseñado que un verdadero guerrero protege a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Su madre, una mujer medicina con poderes de sanación extraordinarios, le había inculcado la importancia de ver más allá de las diferencias superficiales hasta el alma humana que todos compartían. Cuando perdió a ambos padres en un ataque del ejército mexicano durante su adolescencia, Queme canalizó su dolor en una misión personal de proteger a los inocentes y castigar a aquellos que abusaban de su poder. Durante años, Queme había observado los movimientos de la banda de El Lobo, siguiendo sus depredaciones y ocasionalmente interfiriendo cuando atacaban a familias o comunidades indefensas. Había desarrollado un conocimiento íntimo de sus patrones, sus escondites y sus métodos. Para El Lobo y sus hombres, Queme se había convertido en una especie de fantasma vengador que aparecía en los momentos más inesperados para frustrar sus planes más crueles. La mañana del secuestro, Queme estaba cazando en las montañas cuando vio el humo negro elevándose desde la dirección de la hacienda San Rafael. Su instinto le dijo inmediatamente que algo terrible había ocurrido. Dirigió su caballo hacia la hacienda
y llegó para encontrar una escena de caos y devastación. Los vaqueros que habían sobrevivido al ataque estaban atendiendo a sus heridos mientras otros intentaban apagar los incendios que los bandidos habían iniciado en varios edificios. Miguel Sánchez, el capataz de la hacienda, reconoció a Quemé inmediatamente. Aunque las relaciones entre mexicanos y apaches eran generalmente tensas, la reputación de Quemé como protector de inocentes había llegado incluso a las comunidades mexicanas. Miguel había oído historias de familias mexicanas que habían sido salvadas por este guerrero apache cuando nadie más podía ayudarlos. ¡Apache!, gritó Miguel corriendo hacia Quemé con desesperación evidente en su voz. Se llevaron a la señorita Valentina. Fue el lobo y su banda. Mataron a 3 de nuestros hombres y se la llevaron antes del amanecer. Quemé desmontó y examinó las huellas que los bandidos habían dejado. Sus ojos entrenados leyeron la historia completa en las marcas del suelo. Había sido una operación profesional, ejecutada con precisión militar. Las huellas mostraban que habían usado caballos frescos, que habían venido preparados para resistencia y que se dirigían hacia las montañas donde tenían escondites conocidos por él. ¿Por qué me dices esto?, preguntó Quemé, aunque ya sabía la respuesta. En situaciones desesperadas, las personas a menudo ponían de lado sus prejuicios. Porque usted es el único que puede seguirlos, respondió Miguel con honestidad brutal. Porque el lobo es demasiado inteligente para las autoridades y demasiado despiadado para otros bandidos. Porque la señorita Valentina es una buena mujer que no merece lo que él le hará. Quemé estudió el rostro del hombre mayor. Podía ver miedo genuino, no solo por Valentina, sino por lo que su pérdida significaría para toda la hacienda y las familias que dependían de ella. También podía haber algo más: respeto. Respeto por sus habilidades, por su reputación, por lo que representaba. Cuéntame todo sobre ella, pidió Quemé. Necesito entender por qué el lobo la eligió específicamente. Miguel le contó sobre Valentina, su inteligencia, su compasión, su trabajo secreto educando a niños indígenas, su valor para desafiar las normas sociales cuando creía que era lo correcto. También le habló sobre su padre, don Eduardo, y cómo sus negocios exitosos habían ayudado a las autoridades a rastrear a varios criminales, incluyendo miembros de la banda de El Lobo. Es venganza personal, concluyó Miguel, pero también sabe que don Eduardo pagará cualquier precio por recuperar a su hija. Quemé asintió, entendiendo las motivaciones. ¿Cuánto tiempo hace que se la llevaron? 4 horas, tal vez 5, respondió Miguel consultando la posición del sol. Entonces aún tengo oportunidad de alcanzarlos antes de que lleguen a su fortaleza principal, murmuró Quemé, ya calculando rutas y tiempos en su mente. ¿Vas a ayudarla?, preguntó Miguel, esperanza creciendo en su voz. Quemé miró hacia las montañas donde sabía que el lobo había llevado a su prisionera. En su código personal no había diferencia entre una mujer apache y una mexicana cuando se trataba de proteger a los inocentes del mal. Además, había algo en la descripción de Valentina que resonaba con él. Una mujer que arriesgaba su posición social para ayudar a su pueblo, que valoraba la educación y la compasión por encima del oro. «Voy a traerla de vuelta», declaró simplemente. Sin más palabras, Quemé montó su caballo y se dirigió hacia las montañas, siguiendo el rastro que solo él podía leer completamente. Lo que no sabía era que esta misión de rescate cambiaría su vida de maneras que jamás habría imaginado posible. Mientras tanto, en un cañón oculto a 30 kilómetros de la hacienda, Valentina estaba experimentando el terror más grande de su vida. La habían montado en un caballo con las manos atadas, flanqueada por bandidos armados que la vigilaban constantemente. El viaje había sido una pesadilla de calor, sed y miedo constante sobre lo que le esperaba. El lobo cabalgaba al frente de la columna, ocasionalmente volviéndose para mirarla con ojos que la hacían sentir como una presa siendo evaluada por un depredador. Sus hombres, una colección de criminales endurecidos de varias nacionalidades, la miraban con expresiones que variaban desde lujuria apenas controlada hasta curiosidad mórbida. ¿A dónde me llevan?, había preguntado Valentina, cuando finalmente reunió el coraje para hablar. «A un lugar donde tu querido padre puede venir a buscarte», había respondido el lobo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. «Si está dispuesto a pagar el precio correcto». «¿Cuánto quieren?»,
preguntó ella, tratando de mantener su voz firme a pesar del miedo que la consumía. Todo, respondió el lobo simplemente. Todo lo que vale, todo lo que tiene, todo lo que es. Quiero que sienta el mismo dolor que me causó cuando ayudó a las autoridades a capturar a mis hombres. Valentina se dio cuenta entonces de que esto no era solo un secuestro por dinero. Era venganza personal, lo que la hacía infinitamente más peligrosa. Los hombres que actúan por codicia pueden ser razonables, pero los hombres que actúan por venganza son impredecibles. Cuando llegaron al campamento del lobo, Valentina se encontró en un cañón natural que había sido convertido en una fortaleza improvisada. Había cuevas talladas en las paredes rocosas que servían como refugios, áreas del mesanamiento llenas de mercancías robadas y corrales para caballos. Era claro que esta banda había estado operando desde este lugar durante años. La encerraron en una de las cuevas más pequeñas con una pesada puerta de madera reforzada con hierro. La cueva tenía solo una pequeña ventana natural que daba al cañón, demasiado pequeña para escapar, pero suficiente para permitir algo de luz y aire. Le dieron agua y algo de comida, pero era claro que no estaban preocupados por su comodidad. «Espero que tu padre te ame tanto como Isen», le dijo el lobo antes de cerrar la puerta, «porque si no viene con todo lo que pido, nunca saldrás de aquí». Sola en la cueva, Valentina se permitió llorar por primera vez desde el secuestro. Pero después de unos minutos se secó las lágrimas y comenzó a evaluar su situación con la mente práctica que había heredado de su padre. La cueva era pequeña pero sólida. La puerta era demasiado fuerte para que ella la rompiera, pero tal vez había otras opciones. Se acercó a la pequeña ventana y miró hacia el cañón. Era un descenso empinado de al menos 30 metros hasta el fondo, imposible sin cuerdas. Pero mientras observaba notó algo que le dio una chispa de esperanza. Había senderos tallados en las paredes rocosas, antiguos caminos apache que los bandidos no habían notado o no consideraban importantes. Era mientras estudiaba estos senderos que vio una figura moviéndose en las sombras de la pared opuesta del cañón. Al principio pensó que era uno de los bandidos patrullando, pero había algo diferente en la forma en que se movía. Era demasiado silencioso, demasiado fluido, demasiado natural para ser uno de los criminales torpes que la habían capturado. La figura se detuvo en una protuberancia rocosa donde un rayo de sol la iluminó brevemente, y Valentina sintió que su corazón se saltaba un latido. Era un apache, vestido en ropa tradicional de guerra, con pintura en el rostro y armado con un arco además de armas más modernas. Pero lo que más la impactó no fue su apariencia, sino su presencia. Incluso a distancia, irradiaba una calma controlada y una competencia absoluta que era completamente diferente de la energía nerviosa y violenta de los bandidos. Sus ojos se encontraron a través del cañón por un momento que pareció durar una eternidad. El apache levantó una mano brevemente, un gesto que podría haber sido confundido por un saludo casual por cualquier observador, pero que Valentina entendió inmediatamente como una promesa. Había venido por ella. Entonces desapareció entre las sombras tan silenciosamente como había aparecido, dejando a Valentina con una mezcla de esperanza e incredulidad. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué arriesgaría su vida para rescatar a una mujer mexicana que no conocía? ¿Era realmente real o era su mente desesperada creando ilusiones? ¿Qué me había necesitado 6 horas de seguimiento intenso para localizar el campamento de El Lobo? El rastro había sido deliberadamente confuso, con varias pistas falsas y desvíos diseñados para confundir a los perseguidores. Pero ¿qué me conocía las montañas mejor que los bandidos que las habitaban temporalmente, y su experiencia en rastreo superaba cualquier intento de ocultamiento? Una vez que localizó el campamento, pasó 2 horas observando desde posiciones ocultas, memorizando la disposición, contando los hombres e identificando las rutinas de vigilancia. Había contado 18 bandidos, todos armados y alerta. Era una fuerza formidable, pero ¿qué me había enfrentado peores odds en el pasado? Lo que más le preocupaba no era el número de enemigos, sino la seguridad de Valentina durante cualquier ataque. Si simplemente entraba luchando, los bandidos podrían matarla antes de que pudiera alcanzarla. Necesitaba un plan más sutil, algo que le permitiera sacarla del campamento antes de que los demás se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Fue durante su reconocimiento que tuvo su primer vistazo de Valentina a través de la pequeña ventana de su prisión. Incluso a distancia y en circunstancias terribles, pudo ver que era extraordinariamente hermosa, pero había algo más en su postura, en la forma en que observaba su entorno, que sugería inteligencia y fortaleza, en lugar de la histeria que podría haber esperado de muchas mujeres en su situación. Cuando sus ojos se encontraron, Keme sintió algo inesperado, un momento de conexión que trascendía las circunstancias de su encuentro. Había venido aquí para rescatar a una víctima inocente, pero en los ojos verdes de Valentina vio algo que despertó emociones que había mantenido enterradas durante años. Había algo en ella que hablaba directamente a su alma, una chispa de reconocimiento que lo desconcertó tanto como lo inspiró.
Pero no era momento para contemplar sentimientos confusos. Tenía una misión que cumplir, y cada minuto que pasaba aumentaba el peligro para Valentina. Keme comenzó a moverse hacia el campamento, usando senderos apache que había conocido desde la infancia, acercándose a la cueva donde tenían prisionera a Valentina. El plan que había formulado era arriesgado pero posible. Esperaría hasta la noche, cuando la mayoría de los bandidos estuvieran durmiendo o ebrios. Neutralizaría silenciosamente a los guardias cerca de la cueva de Valentina, la liberaría y la sacaría del campamento usando rutas que solo él conocía. Si todo salía bien, estarían a kilómetros de distancia antes de que alguien notara que había desaparecido. Pero incluso el mejor plan puede verse alterado por factores impredecibles, y el lobo no había sobrevivido 15 años como bandido, siendo descuidado con la seguridad. Mientras el sol se ponía pintando las montañas de colores dorados y rojos, el lobo estaba revisando las defensas del campamento con la paranoia que había mantenido vivo durante tantos años. Había algo en el aire que lo ponía nervioso, una sensación de ser observado que sus instintos criminales habían aprendido a no ignorar. «Doblan la guardia esta noche», ordenó a sus lugartenientes. «Tengo un mal presentimiento». «¿Crees que las autoridades nos han encontrado?», preguntó Joaquín Morales, su segundo al mando. «No las autoridades», murmuró el lobo, mirando hacia las sombras que se alargaban entre las rocas. Algo más peligroso. Había oído rumores durante años sobre un apache fantasma que aparecía cuando otros criminales atacaban a inocentes. Un guerrero que parecía materializar de la nada para frustrar planes y rescatar víctimas. La mayoría de los bandidos descartaban estas historias como superstición, pero el lobo había aprendido a respetar incluso las leyendas que otros ignoraban. «Quiero guardias dobles en la cueva de la mujer», añadió, «y quiero que alguien permanezca despierto en cada turno. Si algo se mueve en este cañón esta noche, quiero saberlo inmediatamente». Sus precauciones extra complicarían significativamente el plan de Keme, pero el guerrero apache no había llegado tan lejos para darse por vencido ahora. Se ajustaría, adaptaría, superaría cualquier obstáculo que se interpusiera entre él y el rescate de Valentina. Lo que ninguno de los dos hombres podía prever era que esta noche cambiaría no solo el destino de Valentina, sino también el curso de sus propias vidas de maneras que ninguno habría imaginado posible. Mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo del desierto, 3 destinos estaban convergiendo hacia un punto que alteraría para siempre el equilibrio de poder en la región y que plantaría las semillas de un amor que desafiaría todas las expectativas y convenciones de su tiempo. En su prisión de piedra, Valentina miraba hacia las estrellas que aparecían lentamente y se preguntaba si el apache que había visto era real o simplemente un producto de su desesperación. Pero algo en su corazón le decía que había esperanza, que no estaba completamente sola en esta pesadilla. No sabía que esa esperanza tenía nombre y que ese nombre era Keme, un guerrero que había venido a rescatarla, pero que terminaría siendo rescatado por ella de una soledad que había cargado durante demasiados años. La noche había caído como un manto negro sobre el cañón, cuando Amy finalmente comenzó su infiltración al campamento de El Lobo. Se movía como una sombra entre las sombras, cada paso calculado para no hacer el menor ruido, cada movimiento fluyendo naturalmente con el paisaje rocoso que conocía como si fuera parte de su propio cuerpo. Los guardias extra que el lobo había apostado complicaban las cosas, pero no las hacían imposibles. Keimi había desarrollado técnicas durante años de guerra apache que le permitían neutralizar enemigos sin hacer ruido alguno. Una presión específica en el cuello que causaba inconsciencia inmediata, puntos de presión que paralizaban temporalmente, movimientos que aprovechaban el propio peso del oponente en su contra. El primer guardia cayó sin saber qué lo había golpeado. Keimi lo arrastró detrás de unas rocas y lo ató con cuerdas apache que lo mantendrían inconsciente, pero vivo. El segundo guardia requirió más fineza, ya que estaba ubicado donde otros podrían ver si desaparecía repentinamente. Keimi esperó pacientemente hasta que el hombre se alejó de su puesto para beber agua, entonces lo interceptó en las sombras.
Cuando finalmente llegó a la cueva donde tenían prisionera a Valentina, había neutralizado a 4 guardias sin alertar al resto del campamento. La puerta de la cueva estaba cerrada con una barra pesada de madera, pero las cerraduras Apache tradicionales eran diferentes de las europeas, y Keimi había aprendido a abrir varios tipos durante sus años de guerra y rescate. Trabajó en silencio durante varios minutos, usando herramientas especializadas que llevaba para tales propósitos. El mecanismo finalmente se dio con un clic suave que apenas fue audible. Keimi abrió la puerta lentamente, preparado para cualquier cosa que pudiera encontrar del otro lado. Valentina estaba despierta, sentada cerca de la pequeña ventana, aparentemente contemplando las estrellas. Cuando escuchó la puerta abrirse, se volvió rápidamente, esperando ver a uno de sus captores. En lugar de eso, se encontró cara a cara con el Apache que había visto durante el día. A la luz tenue de las estrellas que entraba por la ventana, pudo verlo claramente por primera vez. Era más alto de lo que había parecido a distancia, con hombros anchos que hablaban de fuerza desarrollada por años de vida física. Su rostro estaba pintado para la guerra, con diseños tradicionales Apache, pero incluso a través de la pintura pudo ver rasgos nobles y ojos que brillaban con inteligencia y determinación. «¿Quién eres?», susurró Valentina, aunque ya sabía que había venido a rescatarla. «Soy Keimi», respondió él en español claro, aunque con acento Apache. «Vengo a sacarte de aquí». «¿Por qué?», preguntó ella genuinamente confundida. «No me conoces, no me demes nada». Keimi la estudió durante un momento antes de responder. Incluso en la oscuridad podía ver que era extraordinariamente hermosa, pero había algo más que la mera belleza física. Había una fuerza en sus ojos, una dignidad en su postura, incluso como prisionera, una inteligencia en sus preguntas que hablaba de un carácter excepcional. «Porque es lo correcto», respondió simplemente, «y porque los inocentes no deben sufrir por los pecados de otros». Valentino sintió que algo se movía en su pecho al escuchar esas palabras. En su mundo los hombres rara vez hacían algo sin esperar recompensa, especialmente algo tan arriesgado como infiltrarse en un campamento de bandidos armados. Pero este Apache hablaba de rectitud y justicia como si fueran motivaciones suficientes por sí mismas. «Tenemos que irnos ahora», continuó Kemet, acercándose para cortar las cuerdas que ataban sus manos. «He neutralizado a varios guardias, pero no por mucho tiempo». Cuando sus manos tocaron las de ella para liberar las cuerdas, ambos sintieron una chispa eléctrica que no tenía nada que ver con el rescate. Era algo más profundo, más primitivo. Una conexión que trascendía las circunstancias de su encuentro. Sus ojos se encontraron en la oscuridad y por un momento el peligro que los rodeaba pareció desvanecerse. «¿Puedes caminar?», preguntó Kemet, rompiendo el momento pero no la conexión que se había establecido entre ellos. «Sí», respondió Valentina, frotándose las muñecas donde las cuerdas habían estado. «¿Cómo vamos a salir? Hay guardias por todas partes». «Conozco caminos que ellos no conocen», explicó Kemet, moviéndose hacia la puerta. «Pero tienes que hacer exactamente lo que te diga, cuando te lo diga, sin preguntar. ¿Puedes hacer eso?». Valentina asintió, aunque se dio cuenta de que confiar completamente en un extraño iba contra todo lo que le habían enseñado sobre cautela y supervivencia. Pero algo en la presencia de Kemet le inspiraba una confianza que no podía explicar racionalmente. Salieron de la cueva juntos, Kemet liderando con movimientos fluidos que parecían más danza que caminata. Valentina trató de imitar su gracia silenciosa y se sorprendió de lo bien que podía moverse cuando se concentraba en seguir su ejemplo. Navegaron a través del campamento como fantasmas, evitando a los guardias que permanecían despiertos, deslizándose entre las sombras de las rocas y los edificios improvisados. Kemet parecía saber instintivamente dónde estaría cada persona, qué rutas estarían despejadas, cómo moverse sin ser detectado. Estaban a solo metros de la salida del cañón cuando algo salió mal. Uno de los guardias que Kemet había neutralizado se las había arreglado para liberarse de sus ataduras y había regresado a su puesto solo para encontrarlo vacío. Su grito de alarma cortó la noche como una sirena. «¡Escape! ¡La prisionera se ha escapado!». Inmediatamente el campamento entero se despertó en caos. Hombres gritando, armas siendo cargadas, antorchas siendo encendidas para proporcionar luz en la oscuridad. El lobo apareció de su cueva rugiendo órdenes y amenazas a sus hombres por permitir que algo así sucediera. «¡Corre!
le dijo Kemet a Valentina empujándola hacia la salida del cañón. Sigue el sendero que va hacia arriba. No te detengas hasta que encuentres la roca que parece un águila. Escóndete allí. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Valentina, aunque ya podía escuchar pasos corriendo hacia su posición. Voy a asegurarme de que no te sigan, respondió Kemet sacando su arco y flechas. No te voy a dejar, protestó Valentina con una fiereza que la sorprendió incluso a ella misma. Tienes que irte, insistió Kemet, aunque algo en su pecho se calentó al escuchar su negativa a abandonarlo. Es la única manera, pero ya era demasiado tarde para argumentos. Los bandidos habían localizado su posición y comenzaron a aparecer desde múltiples direcciones, armados y furiosos. El lobo mismo lideraba la carga, su rostro contorsionado de rabia por la audacia del intento de rescate. «¡Ahí están!», gritó, levantando su pistola. «¡Mátenlos a ambos!». Lo que siguió fue una batalla que se convertiría en leyenda entre tanto los apaches como los mexicanos de la región. Kemet luchó como un demonio, usando su arco para derribar a enemigos a distancia y cambiando armas de combate cercano cuando la situación lo requería. Se movía con una gracia mortal que era hermosa y terrible al mismo tiempo, cada movimiento eficiente y efectivo. Valentina, en lugar de huir como él había ordenado, recogió rocas y las lanzó con precisión sorprendente hacia los bandidos que trataban de flanquear a Kemet. Su puntería era excelente, resultado de años practicando deportes que su padre había considerado apropiados para una dama. Pero más importante que su precisión era su coraje. Se negó a abandonar al hombre que había arriesgado todo para salvarla. «Eres una mujer extraordinaria», le gritó Kemet durante un momento de calma en la batalla, esquivando una bala que pasó muy cerca de su cabeza. «Y tú eres el hombre más valiente que he conocido», respondió Valentina, lanzando otra roca que golpeó a un bandido en el centro de la frente. Era en medio de esta batalla campal que ambos se dieron cuenta de que algo había cambiado entre ellos. Ya no era simplemente un rescate, sino dos personas luchando lado a lado contra enemigos comunes, confiando el uno en el otro con sus vidas, moviéndose juntos como si hubieran sido compañeros durante años. Pero incluso Kemet tenía límites, y 18 bandidos armados estaban empezando a abrumar incluso sus habilidades excepcionales. Una bala le rozó el hombro, otra se incrustó en una roca junto a su cabeza. Se dio cuenta de que necesitaban una nueva estrategia si ambos iban a sobrevivir la noche. «El sendero estrecho», le gritó a Valentina señalando hacia una abertura en las rocas que solo era lo suficientemente ancha para una persona. «Podemos defendernos mejor allí». Corrieron juntos hacia el sendero, Kemet cubriendo su retirada con flechas precisas que mantuvieron a los bandidos a distancia. Una vez en el sendero estrecho, tenían una ventaja táctica. Solo uno o dos enemigos podían atacarlos a la vez, y Kemet era más que capaz de manejar esos números, pero el lobo era más inteligente que el bandido promedio. En lugar de continuar el ataque frontal, ordenó a sus hombres que se retiraran y rodearan el sendero desde arriba. «No pueden quedarse ahí para siempre», gritó desde una posición segura. «No tienen comida, no tienen agua, y conocemos estos cañones mejor que cualquier apache. Esperaremos hasta que el sol los obligue a salir». Era una estrategia sólida que pondría a Kemet y Valentina en una posición imposible. Pero el lobo había subestimado tanto la determinación de Kemet como su conocimiento íntimo de estas montañas. «Hay otra salida», le murmuró Kemet a Valentina durante la pausa en la lucha. «Pero es peligrosa. Tendremos que escalar por la pared del cañón usando un sendero que nuestros ancestros tallaron hace generaciones». «¿Qué tan peligroso?», preguntó Valentina, aunque su tono sugería que estaba dispuesta a intentar cualquier cosa. «Si resbalamos, morimos», respondió Kemet honestamente. «Pero si nos quedamos aquí, también morimos». Valentina lo miró a los ojos y vio no solo determinación, sino algo más profundo. Vio un hombre que se preocupaba genuinamente por su seguridad, que haría cualquier cosa para protegerla, incluso si eso significaba arriesgar su propia vida. Era una emoción tan diferente de cualquier cosa que había experimentado con los hombres de su propia clase social. «Entonces, escalemos», dijo simplemente. La ascensión que siguió fue la experiencia más aterradora y emocionante de la vida de Valentina.
El sendero Apache era poco más que grietas y protuberancias en la roca, diseñado para guerreros entrenados desde la infancia en técnicas de escalada. Pero Keme fue paciente, guiándola paso a paso, asegurándose de que tenía puntos de apoyo seguros antes de moverse él mismo. «No mires hacia abajo», le aconsejó cuando se detuvieron en una cornisa pequeña para descansar. «Concéntrate en el siguiente paso, siempre solo el siguiente paso». «¿Cómo aprendiste a hacer esto?», preguntó Valentina, admirando la manera en que se movía por la roca como si hubiera nacido para ello. «Mi padre me trajo aquí cuando tenía 8 años», explicó Keme con una sonrisa que transformó completamente su rostro. Dijo que un apache que no puede escalar rocas como una cabra montés no merece llamarse guerrero. Era la primera vez que Valentina lo había visto sonreír y la transformación fue extraordinaria. La pintura de guerra y la intensidad del combate habían ocultado un rostro que era no solo atractivo, sino también capaz de gran calidez y humanidad. «Cuéntame sobre tu familia», pidió mientras continuaban escalando. Hablar le ayudaba a no pensar en la caída mortal que los esperaba si cometían un error. «Mi padre era un jefe de guerra respetado», compartió Keme, extendiendo una mano para ayudarla a superar una sección particularmente difícil. «Mi madre era una mujer medicina con poderes extraordinarios. Me enseñaron que la fuerza real viene de proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos». «¿Dónde están ahora?», preguntó Valentina, aunque el tono de su voz sugería que ya sospechaba la respuesta. «Muertos», respondió Keme simplemente. Atacados por soldados cuando yo tenía 17 años. Desde entonces he vivido para honrar lo que me enseñaron. Valentina sintió una oleada de compasión por este hombre, que había perdido tanto, pero había elegido usar su dolor para ayudar a otros, en lugar de buscar venganza ciega. «Lo siento mucho», murmuró. «Y yo siento que hayas tenido que experimentar esto», respondió él, refiriéndose a su secuestro. «Ninguna mujer debería tener que pasar por tal terror». «Pero si no hubiera pasado», observó Valentina con una sonrisa sorprendente, «nunca te habría conocido». Sus palabras colgaron en el aire entre ellos como una confesión. Ambos se dieron cuenta de que algo profundo había ocurrido durante esta noche de peligro y rescate. Lo que había comenzado como una misión de misericordia se había transformado en algo que ninguno de los dos había esperado, una conexión que trascendía las diferencias de cultura, raza y circunstancias. Cuando finalmente llegaron a la cima del cañón, ambos estaban exhaustos pero exhilarados. El peligro no había terminado. Podían escuchar a los bandidos moviéndose abajo, buscándolos, pero por el momento estaban seguros y juntos. «¿Ahora qué?», preguntó Valentina, mirando hacia el vasto paisaje montañoso que se extendía ante ellos. «Ahora te llevo a casa», respondió Keme, aunque algo en su voz sugería que la idea de separarse de ella no le resultaba atractiva. «¿Y después?», preguntó ella, volviéndose para mirarlo directamente. Keme la estudió a la luz de las estrellas. Incluso después de una noche de terror y escalada peligrosa, era extraordinariamente hermosa. Pero era más que su belleza lo que lo atraía. Era su coraje, su lealtad, su negativa a abandonarlo durante la batalla, su disposición a arriesgar su vida escalando el cañón. Era una mujer como ninguna otra que había conocido. «No lo sé», admitió honestamente. «No había planificado más allá de rescatarte». «Tal vez», sugirió Valentina con una valentía que la sorprendió. «Es hora de que ambos comencemos a planificar un futuro diferente». Sus palabras fueron interrumpidas por el sonido de caballos acercándose desde múltiples direcciones. El lobo había mandado grupos de búsqueda para peinar toda la zona y estaban convergiendo hacia su posición. «Tenemos que movernos», dijo Keme, tomando la mano de Valentina para ayudarla a navegar el terreno rocoso en la oscuridad. Corrieron juntos a través de las montañas, Keme liderando con seguridad incluso en la oscuridad total. Su conocimiento del terreno era tan completo que parecía tener un mapa mental de cada roca, cada sendero, cada lugar donde podrían esconderse si era necesario. Después de una hora de movimiento constante, llegaron a una cueva oculta que Keme conocía desde la infancia. Era lo suficientemente grande para acomodarlos a ambos, pero lo suficientemente bien escondida para que fuera improbable que los bandidos la encontraran. «Podemos descansar aquí hasta el amanecer», explicó Keme.
encendiendo un pequeño fuego con habilidades que parecían mágicas. Después podremos continuar hacia la hacienda cuando tengamos luz para ver mejor. Mientras se sentaban junto al fuego, Valentina estudió a su rescatador a la luz dorada de las llamas. Había lavado la pintura de guerra de su rostro en un pequeño manantial cerca de la cueva, revelando facciones que eran nobles y atractivas. Sus ojos, que había notado incluso en la oscuridad, eran de un marrón profundo que parecía contener la sabiduría de generaciones. «Nunca te agradeceré apropiadamente», dijo finalmente. «No necesitas agradecerme», respondió Keme. «Hice lo que cualquier persona honorable habría hecho». «No», corrigió Valentina. «Hiciste algo extraordinario. Arriesgaste tu vida por una extraña, luchaste contra probabilidades imposibles. Me protegiste cuando podría haber sido más fácil escapar solo». Keme la miró a través del fuego, notando cómo la luz dorada resaltaba la belleza de sus facciones. «No eres una extraña», dijo suavemente. «Desde el momento en que te vi sentí algo, una conexión que no puedo explicar». «Yo sentí lo mismo», admitió Valentina, su voz apenas un susurro. «Cuando nuestros ojos se encontraron a través del cañón, fue como si mi alma reconociera la tuya». El fuego crepitó entre ellos, llenando el silencio con sonidos suaves, mientras ambos contemplaban las implicaciones de lo que acababan de confesarse. Venían de mundos completamente diferentes, culturas que habían estado en conflicto durante generaciones, vidas que parecían destinadas a nunca intersectarse. «Esto es imposible», murmuró Keme, aunque sus ojos no se apartaron de los de ella. «Muchas cosas que parecen imposibles resultan ser simplemente difíciles», observó Valentina con una sonrisa que iluminó toda la cueva. «Tu familia nunca lo aceptaría», continuó Keme, luchando contra sus propios sentimientos. «Tu padre, tu posición social, todo se perdería. Y tu pueblo podría verte como un traidor por enamorarte de una mexicana. Pero dime una cosa, Keme. Cuando me miras, ¿ves a una mexicana o ves a una mujer?». La pregunta cortó directamente al corazón del asunto. «Veo a la mujer más extraordinaria que he conocido jamás», respondió él con honestidad brutal. «Veo a alguien con más coraje que la mayoría de los guerreros, más compasión que la mayoría de los sanadores, más inteligencia que la mayoría de los jefes». «Y cuando yo te miro», dijo Valentina, acercándose a él a través del espacio junto al fuego, «no veo a un apache, veo al hombre que me salvó, que luchó por mí, que me protegió. Veo a alguien que arriesga todo por hacer lo correcto». Sus manos se encontraron en el espacio entre ellos, y cuando sus dedos se entrelazaron, ambos sintieron una electricidad que no tenía nada que ver con el peligro que habían enfrentado y todo que ver con la conexión profunda que había crecido entre ellos durante esta noche extraordinaria. «Si hacemos esto», dijo Keme, su voz roca de emoción, «no habrá vuelta atrás. Tu vida cambiará para siempre». «Mi vida ya cambió para siempre», respondió Valentina, acercándose aún más. «La cambió el momento en que apareciste para rescatarme. La cambió cada momento que hemos pasado juntos esta noche». Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue como si el mundo entero se detuviera. El beso fue suave al principio, lleno de la ternura de dos personas que habían encontrado algo inesperado y precioso. Pero gradualmente se profundizó, cargándose con toda la pasión y el amor que había estado construyéndose entre ellos durante las horas más intensas de sus vidas. Cuando se separaron, ambos estaban temblando con la intensidad de lo que acababan de experimentar. «Te amo», susurró Valentina, las palabras saliendo antes de que pudiera considerar las consecuencias. «Y yo te amo a ti», respondió Keme, tirando hacia atrás para mirarla a los ojos. «Con todo mi corazón, con toda mi alma». Pasaron el resto de la noche hablando junto al fuego, compartiendo historias de sus vidas, sus sueños, sus miedos. Valentina le habló sobre su trabajo secreto educando a niños indígenas, sobre su frustración con las limitaciones impuestas a las mujeres de su clase, sobre su sueño de hacer una diferencia real en el mundo. Keme compartió historias de su infancia apache, de las enseñanzas de sus padres, de su código personal de honor que lo había llevado a dedicar su vida a proteger a los inocentes. También le habló sobre su soledad, sobre años de vivir sin una verdadera conexión humana profunda.
Nunca pensé que encontraría a alguien que entendiera, le dijo mientras observaban las primeras luces del amanecer comenzar a aparecer en el horizonte. Ni yo, respondió Valentina, acurrucándose contra su hombro. Pero tal vez el destino nos puso en el camino del otro por una razón. Cuando el sol finalmente se alzó sobre las montañas, pintando el cielo en tonos de oro y rosa, Keme y Valentina sabían que habían encontrado algo que valdría cualquier obstáculo que pudieran enfrentar. Habían encontrado el amor verdadero en las circunstancias más improbables, y ese amor los sostendría a través de cualquier tormenta que el futuro pudiera traer. El viaje de regreso a la hacienda San Rafael tomó la mayor parte del día. Viajaron a pie, ya que Keme había tenido que dejar su caballo escondido lejos del campamento de los bandidos para no alertar a los guardias. Pero el viaje les dio más tiempo para hablar, para planificar, para soñar sobre un futuro que apenas comenzaban a imaginar. ¿Qué les diremos a tu familia?, preguntó Keme, mientras se acercaban a la hacienda al atardecer. La verdad, respondió Valentina con determinación. Que me salvaste, que me protegiste y que me enamoré del hombre más honorable que he conocido jamás. No será fácil, advirtió Keme. Las cosas que valen la pena rara vez son fáciles, observó Valentina, tomando su mano, pero juntos podemos enfrentar cualquier cosa. Cuando llegaron a la hacienda, encontraron un escenario de actividad frenética. Don Eduardo había regresado de Ciudad de México tan pronto como recibió noticias del secuestro, y había estado organizando partidas de búsqueda y negociando con las autoridades locales. Miguel Sánchez, el capataz, fue el primero en verlos acercarse por el sendero principal. «¡Señorita Valentina!», gritó corriendo hacia ellos con lágrimas en los ojos. «¡Está viva! ¡Don Eduardo! ¡Está viva!». La reunión entre padre e hija fue emotiva, con don Eduardo abrazando a Valentina como si nunca fuera a soltarla otra vez. Pero cuando se apartó y vio a Keme parado respetuosamente a distancia, su expresión cambió a confusión y luego a reconocimiento cauteloso. «Tú eres el Apache», dijo don Eduardo, estudiando a Keme con ojos penetrantes. «Miguel me dijo que habías ido a buscarla». «Sí, señor», respondió Keme con dignidad, «y la he traído de vuelta sana y salva». «¿Cómo puedo agradecerte?», preguntó don Eduardo, luchando claramente con emociones complejas. «Has arriesgado tu vida por mi hija». «No necesito agradecimiento», respondió Keme. «Hice lo que era correcto». Fue entonces cuando Valentina dio un paso adelante, tomando la mano de Keme en una demostración pública de su conexión. «Padre, hay algo más que necesitas saber. Durante esta terrible experiencia, descubrí algo maravilloso. Descubrí el amor». Don Eduardo miró las manos entrelazadas de su hija y el Apache, y su rostro pasó por una serie de emociones: sorpresa, preocupación, comprensión gradual. «Entiendo», dijo finalmente, su voz cuidadosamente controlada. «Has pasado por una experiencia traumática. Los sentimientos de gratitud pueden ser confundidos con... No es gratitud, padre», interrumpió Valentina con firmeza. «Es amor, amor real, profundo, verdadero. Keme no solo me salvó de los bandidos, me salvó de una vida sin significado real». Don Eduardo estudió el rostro de su hija, viendo una determinación y una felicidad que nunca había visto antes. Luego miró a Keme, evaluando al hombre que había arriesgado todo para salvar a su única hija. «¿Y tú?», le preguntó a Keme directamente. «¿Qué sientes por mi hija?». «La amo más que a mi propia vida», respondió Keme sin vacilar. «La respeto, la admiro, y haría cualquier cosa para protegerla y hacerla feliz. Incluso aunque eso signifique enfrentar la desaprobación de ambas culturas», observó don Eduardo. «Especialmente entonces», confirmó Keme. «El amor verdadero no se detiene por las opiniones de otros». Don Eduardo caminó en círculos durante varios minutos, luchando con la situación más compleja que había enfrentado jamás. Finalmente se detuvo frente a la pareja, sus ojos moviéndose entre su hija y el hombre que la había salvado. «Has traído a mi hija de vuelta a casa sana y salva», dijo a Keme. «Has demostrado honor, coraje y amor verdadero por ella. ¿Cómo puedo oponerme a eso?». Valentina sintió lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. «¿Significa eso que...?» «Significa», dijo don Eduardo con una sonrisa que transformó todo su rostro,
que si vas a casarte con este hombre, será con mi bendición. Y significa que tengo un nuevo hijo, uno que ha demostrado ser digno de mi hija extraordinaria. La celebración que siguió fue como ninguna otra en la historia de la región. Mexicanos y apaches se reunieron para honrar una unión que demostraba que el amor podía superar cualquier barrera. La boda, celebrada 3 meses después, combinó tradiciones de ambas culturas en una ceremonia que se convirtió en leyenda. Keme y Valentina construyeron una vida juntos que sirvió como puente entre dos mundos, trabajando para promover entendimiento y paz entre comunidades que habían estado en conflicto durante generaciones. Sus hijos crecieron hablando ambos idiomas, honrando ambas culturas y sirviendo como ejemplos vivientes de que la unidad era posible. Años después, cuando contaban la historia de cómo se conocieron, Keme siempre terminaba diciendo: «Fui a rescatarla de los bandidos, pero ella terminó rescatándome de una vida de soledad». Y Valentina siempre añadía: «El mayor tesoro no es el que buscas, sino el que encuentra tu corazón cuando menos lo esperas». Su amor se convirtió en una leyenda que se contó durante generaciones, una historia de cómo dos personas de mundos diferentes pudieron encontrar en el otro su hogar verdadero y cómo ese amor transformó no solo sus propias vidas, sino las vidas de todos los que los rodeaban. En las noches estrelladas del desierto de Sonora, cuando el viento llevaba historias a través de las montañas, los ancianos aún contaban la historia del guerrero apache y la dama mexicana que demostraron que el amor verdadero puede conquistar cualquier obstáculo, superar cualquier prejuicio y crear algo hermoso y duradero incluso en los lugares más inesperados.